todos y a todas por vuestra asistencia. Yo soy Luis Morales, director de la Alianza de Colaboración e Innovación Público-Privada El Futuro de la Movilidad, que voy a tener el enorme placer de dinamizar esta sesión. Ahora, en unos minutos, presentaré a los panelistas que van a protagonizar esta sesión, pero antes de ello quiero dar paso a Félix Fajardo, es director comercial de eventos de movilidad de IFEMA, que va a daros brevemente unas palabras para contaros una feria importantísima que hay aquí en IFEMA el próximo otoño y que no podéis perder. Gracias, Félix. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Gracias, Luis, gracias a todos por acudir. Como bien dice Luis, nosotros en IFEMA organizamos no solo foro o incluso la dirección en la que trabajamos, sino un montón de eventos relacionados con la movilidad. En noviembre del año que viene celebraremos Global Mobility Call, que es un evento diferente, ¿vale? Diferente porque no se centra en un espacio concreto como son las ciudades, no se centra en una industria concreta, en la automoción o en el transporte ferroviario o en ninguno de ellos, sino que realmente engloba toda la industria, todo el ecosistema relacionado con la movilidad, empresas públicas, administraciones, con el objetivo de fomentar un debate mucho más transversal, pensamos que mucho más enriquecedor, también para fomentar la colaboración público-privada, fundamental para el desarrollo adecuado de la movilidad y para generar también, por supuesto, oportunidades para las empresas, nuevas alianzas, nuevos negocios. Fenomenal. Como os decía, Global Mobility Call es un congreso con exposición sobre movilidad sostenible de personas y de mercancías, de ambas cosas, ¿no? Y está sustentado en tres grandes pilares. Por un lado, la implicación de las administraciones. No solamente las administraciones participan, sino que están realmente implicadas y forman parte de la estructura de la organización de este evento. Desde el Gobierno Central de España, con el Ministerio de Transportes a la cabeza, la Unión Europea, comunidades autónomas, ayuntamientos, gestores de infraestructuras, están todos dentro participando para realmente impulsar este nuevo ecosistema. Por otro lado, es un área de desarrollo empresarial, donde generar networking, donde hacer negocio. Tenemos un área expositiva con más de 100 expositores de diferentes sectores, ¿no? Con 15 sectores involucrados dentro de todo esto. Sectores muy diversos, pero que trabajan también de forma transversal para generar esas alianzas, ese nuevo movimiento, ¿no? Y por supuesto, un área congresual con bastante potente de la que os hablo a continuación. A ver, ahora. Como os decía, cuando creamos este nuevo concepto, lo primero que hicimos fue ir a hablar con el gobierno y recogieron el guante con mucho interés hace 3 años, mucho entusiasmo y con el liderazgo por parte del gobierno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Pero no nos quedamos ahí. El gobierno no solo nos ayuda a organizar el evento, sino nos ayuda a llegar a terceros a los que de forma habitual no sería fácil llegar, instituciones internacionales, a atraer a las comunidades autónomas, a realmente generar un espacio donde sí se haga negocio, donde sí haya debate, donde realmente ocupe a todos, ¿no? Colaboramos también, por supuesto, con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, con la Dirección General de Transportes, que tiene también un espacio importante hablando de seguridad vial y dentro de sus competencias, ¿no? Y por supuesto con la FEM, la Federación de Municipios, que nos ayuda a generar un debate muy importante también, en este caso participando directamente en un espacio sobre movilidad activa, la bicicleta, el uso compartido de determinados vehículos, andar, ¿no? Y todo esto también con el impulso del Ministerio, que también está bastante implicado y tiene mucho interés en este área. Además nos ayudarán a asegurar que todos los representantes de los municipios principales de España están aquí participando, como bien como ponentes o como visitantes, de manera que realmente generamos un espacio inclusivo y completo, ¿no? En los 2 últimos años, participación del presidente del gobierno, de los distintos ministros de transición ecológica, por supuesto de transportes, de industria, Adina Balean, consejera comisaria de la Unión Europea de Transportes, en diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el International Trade Forum, la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel internacional y a nivel nacional, como decimos. Y todo esto en un congreso en el que participan más de 470 ponentes en 120 intervenciones, 120 mesas redondas, ¿vale? De un total de 350 empresas y más de 37 países. Un congreso internacional que desarrolla su vertiente internacionalizadora este año, aún más invitando a más ayuntamientos, a más entidades, a más centros tecnológicos de toda Europa y Estados Unidos. Está estructurado en torno a 6 grandes itinerarios temáticos. Por un lado, uno relacionado con la energía, tema importantísimo y fundamental para el desarrollo, creo Luis va a traer luego al debate, ¿no? Otro relacionado con la multimodalidad, la intermodalidad en los sistemas de transportes.
Otro relacionado también con el transporte público y la movilidad compartida, ¿no? Fundamental. ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto a nivel urbano y a nivel interurbano? Insiste la pantalla, ahí está. Otro relacionado con la planificación urbana. Y por último, uno con el papel de la tecnología para conseguir una movilidad más conectada, más segura, pero también para debatir qué hacemos con los datos, qué vamos a hacer con toda esa información que se genera, qué va a pasar con la robotización, con la automatización de los sistemas de transporte privados y públicos, ¿no? Y por fin uno también sobre el desarrollo de la automoción. ¿Qué va a pasar con la industria de la automoción? ¿Hacia dónde se transforma? ¿Qué servicios nuevos puede ofrecer? Al final, un espacio en que de forma transversal tratamos todos los temas realmente importantes para el desarrollo de la movilidad en nuestro país y en toda Europa. Contamos también, como habéis visto, con instituciones, contamos también con partners de instituciones privadas, ¿no? Si hablamos de transporte público, contamos con el Consejo de Transportes, de Madrid, con la MT, con Metro. Hablamos también de Iberia, de Uber. Hablamos también, si hablamos de energía, de empresas como Cepsa, como Iberdrola, como EDP, como EVP, como Total Energies. Hablamos de tecnología, empresas como ETRA, como Indra, como System. Bueno, en general, como veis, empresas de casi 15 sectores que trabajan aquí y colaboran para hacer una movilidad más sostenible, ¿no? Y también una dispositiva con más de 100 expositores. De nuevo, de 15 sectores muy diversos, tenéis ahí una selección de algunos de ellos, ¿no? A ver, ahora, ya acabando, tan solo unos pequeños datos. La última edición de Global Mobility Call recibimos 8.000 visitantes profesionales de 37 países, un crecimiento del 131% con respecto a la edición anterior. Fue nuestra segunda edición, dimos un paso adelante muy importante. Con 104 expositores, un 76% de crecimiento más de superficie expositiva que el año anterior, casi duplicamos la superficie. 6.000, una campaña de comunicación que generó más de 6.000 noticias a lo largo de todo el mundo, ¿vale? El 35% de ellas a nivel internacional, con la página web más vista de toda IFEMA, por delante de grandes monstruos como Fitur, como Food Attraction, que es la página web más vista en el 23 de toda IFEMA, y con un congreso, como os decía, en el que participaron 120 mesas, 450 o 270 speakers, y que este año repetiremos de nuevo. No quiero entretenerme, muchas gracias a todos. Me gustaría invitaros a visitar o a participar en Global Mobility Call a partir del mes de noviembre, y sin más dilación, si queréis cualquier cosa, estaré por aquí al final. Doy paso a Luis para que continúe con la mesa. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Félix. Bien, bueno, pues nada. Gracias, Félix, por presentarnos el GMC, un congreso fantástico. Aquí estaremos, por supuesto, en noviembre. Yo voy ahora a introducir en unos pocos minutos la sesión. Voy a introducir algún contenido y algunas ideas y algunas reflexiones para luego dar paso a presentar a los panelistas y empezar el debate. Como sabéis, estamos en un momento de transformación de la movilidad. Venimos de décadas de un uso muy intenso de combustibles fósiles. Sabéis que la humanidad consume al día unos 100 millones de barriles de petróleo, eso es una barbaridad. Cada barril de petróleo tiene 159 litros. Eso es mucho, poco. ¿Cuál es el contenido energético de un litro de petróleo? ¿Alguien lo sabe? Pues un litro de petróleo, en general, el petróleo tiene una altísima densidad energética. Un litro de petróleo contiene 30 millones de julios de energía, que equivale al trabajo físico humano desplegado durante 83 horas de esfuerzo sin parar, sin descanso. Esto es casi 3 días y medio. El esfuerzo físico que haríamos durante 3 días y medio si podemos hacerlo sin parar, eso es lo que contiene un litro de petróleo. Claro, de aquellos polvos, estos lodos, desde la revolución industrial y el uso de esa extracción tan masiva de una energía fósil localizada, nos ha permitido desplegar unas infraestructuras, un desarrollo urbanístico, una globalización extraordinaria, y hemos ocupado muchísimo territorio. De ahí una movilidad motorizada muy exigente en energía. Que eso tiene luego, lo veremos en el debate, una traducción urbanística, territorial, de creación de lejanía, de separación de uso y funciones sobre el territorio. El cómo dispongamos uso y funciones sobre el territorio determina las formas de movilidad que empleará el común de la población para desplazarse por ese territorio. Pero claro, ya hemos alcanzado el pico. La energía disponible será progresivamente menguante y por lo tanto tenemos que transformar radicalmente el modelo de movilidad urbano y metropolitano.
Y es que el sector transporte es altamente... pensad que, bueno, he hablado de los pools de energía, del contenido energético del petróleo, pero es que si hablamos en términos de energía final, el sector transporte sabéis que se lleva un tercio. Un tercio de toda la energía final se la lleva el sector transporte, y en ese tercio, el gran pesar del sector transporte es que casi todo es fósil. Las renovables solo pesan el 3,3% de la energía que movilizamos para alimentar el sector transporte. Todo lo demás, la inmensa mayoría, es fósil. Esa altísima dependencia de fuentes fósiles que tiene el sector transporte es nuestra gran debilidad, y es lo por lo que tenemos que cambiar radicalmente y avanzar hacia una movilidad progresivamente descarbonizada. Todo esto tiene consecuencias, ¿no? Como lo vemos, ¿no? En términos de calidad del aire, un tema de calentamiento global, de cambio climático y sobre todo de salud pública. Que cuando vemos la boina de contaminación en las ciudades es un problema de salud pública y hay que intervenir para mejorar la calidad del aire y reducir, restringir la movilidad en automóvil privado. Más que restringir, me gustaría hablar de reequilibrar. Tenemos que reequilibrar el espacio para dar nuevo espacio a otras formas de movilidad, más movilidad activa, por ejemplo, más saludable, que nos contamina, etc. Y esto permite, da pie, y luego lo discutiremos en el debate, a reconfigurar por completo el espacio público de las ciudades, ganar espacio para el peatón, para la bicicleta, etc., ¿no? Además, un modelo de movilidad también más eficiente, más justo, más equitativo y más accesible para todo el mundo. Bien, la ventaja, la virtud es que hoy estamos, como digo, en un proceso de transformación. Hay soluciones tecnológicas muy potentes, notables, que están cambiando por completo el paradigma, y ahí vemos que estamos avanzando hacia una movilidad más limpia, más descarbonizada, más justa, más accesible, y que esta solución de movilidad nos abre un abanico de oportunidades. Cada uno de nosotros necesita una movilidad diferente, por eso las soluciones tienen que ser flexibles, interoperables, personalizada, y de manera que generemos un sistema de movilidad multimodal donde podamos integrar servicios. Los pagos serán progresivamente cada vez más digitales, la digitalización de pagos, y desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el uso de los datos. Esto va a marcar la movilidad del futuro de las ciudades, y ahora lo vamos a discutir con estos panelistas de decisión que tenemos aquí. En definitiva, no me demoro más para debatir sobre estos proyectos, las visiones y las estrategias urbanas que tenemos que desplegar para poder afrontar los retos y desafíos a los que se enfrenta el cambio de paradigma, que ya está aquí, este cambio de paradigma. Tenemos a unos panelistas fantásticos, excepcionales, como son Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias por tu presencia. María José Aparicio es la coordinadora general de movilidad del área de Gobierno y Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, María José. Tenemos a José Carpio, es profesor asociado de la UPM, especialista en movilidad y urbanismo, planificación. Y a su izquierda, a la izquierda de José, está Jesús Herrero, que es secretario de la Asociación de Transporte Público de Urbanos y Metropolitanos, ATUC. Falta por llegar un quinto panelista, que es Antonio Lucio, que viene en camino y él se incorporará cuando llegue, y él es coordinador y profesor del módulo de movilidad de la Escuela de Educación Industrial, la EO, la conocida EO. Hechas las presentaciones, le doy paso a Álvaro Fernández Heredia. Cuando quieras, puedes hablar de allí o aquí, como te encuentres más cómodo. Sería una ronda de intervenciones de unos, entiendo, 7-10 minutos, de manera que nos vayamos a 50 minutos y luego tengamos como media hora de coloquio, de debate, y podemos incluso recoger preguntas del público. ¿Está cargada la presentación de Álvaro? Saludar a la Coordinadora General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, al Secretario General de ATUC, de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo, con el micrófono, Antonio Lucio, cuando venga, como coordinador y profesor del módulo de movilidad, y José como profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, y a todos los asistentes.
Lo cierto es que agradecer dentro del Foro de las Ciudades, que yo es un foro que tengo como muy cercano porque creo que he participado en él desde la primera edición y yo creo que es un buen espacio de debate. La verdad es que últimamente creo que no pasa más de una semana sin tener que intervenir en una charla cuyo título sea el futuro de la movilidad sostenible, puedo decir. Y os voy a ser francos, tengo la sensación de que lo que nos está costando es asumir que el futuro no va a venir de la mano de grandes cuestiones disruptivas, sino que tenemos que asumir quizás lo que llevamos diciendo en los últimos 40 o 60 años. Hace no mucho, hace unas semanas, voy a contar una anécdota, me llevaron a un sitio con una realidad virtual donde te ponían las gafas y simulaba cómo era el futuro de la movilidad en la ciudad. Empecé a navegar en un patinete eléctrico, y digo navegar porque eso flotaba, es decir, no tenía ruedas. Curiosamente iba por la acera, la ciudad estaba llena de luces de neón, prácticamente no te cruzabas a nadie, de vez en cuando había unos señores así como apáticos dispersos por la ciudad que andaban ahí, no sabía hacia dónde, había vehículos por todos sitios, había poca gente jugando en la ciudad, había poca gente hablando entre ellos, había poca gente riéndose o disfrutando, y después del patinete tuve la experiencia que ya bajaba e iba a otro modo de transporte que era un coche autónomo volador. Yo ya renuncié, me quité las gafas y tuve la sensación de que no habíamos entendido nada y que si pensamos que ese es el futuro, siempre podemos hacerlo peor y enfrentarnos a un problema mayor, como no entendamos que quizás las recetas ya estaban escritas desde hace tiempo y que tenemos que aplicarlas. Algunos se preguntarán qué hace un Ministerio de Transportes hablando de una competencia urbana o metropolitana, y es que el Ministerio tiene una cosa clara, y es que el 95% de los viajes de la movilidad cotidiana están en los entornos metropolitanos y por tanto los grandes retos que tiene el Gobierno de España en lo que tiene que ver con cumplir las emisiones medioambientales causadas por el transporte, pero también en mejorar la calidad de vida de todos los españoles y españolas, pasan por impulsar y fomentar una movilidad más sostenible. Os decía que las claves seguramente las sabemos y ya son conocidas. Efectivamente, la nueva tecnología nos puede traer nuevos aliados, pero no va a ser por sí misma la solución. Tenemos que afrontar los retos ambientales, tenemos que volver a repetir esto de que es necesario coordinar el urbanismo y la ordenación del territorio con la movilidad. Lo llevamos repitiendo 70 años, pero se nos da un poco peor aplicarla, y también tenemos que ser conscientes de los aspectos sociales que tenemos por delante. Como digo, no os traigo muchas nuevas recetas, sino solo el mensaje de que las tenemos que aplicar. Y en eso está concentrándose precisamente el Ministerio. Estamos trabajando para promover un transporte activo, una movilidad activa y un transporte público. Hemos financiado con 1.500 millones de euros en todas las entidades locales proyectos que vayan encaminados precisamente a introducir carriles bicis, a introducir peatonalizaciones, a acompañar la implantación acelerada de las zonas de bajas emisiones y también plataformas reservadas e inversiones en el transporte público. Y en esa línea vamos a seguir colaborando para una movilidad de bajas emisiones, una movilidad inteligente en la que esos avances de la tecnología nos permitan avanzar a una mayor interoperabilidad para que sea más fácil moverse en transporte público, a desarrollar espacios urbanos sostenibles y adaptar la realidad local y sobre todo también a seguir impulsando el cambio cultural que requieren todas estas medidas para tener a la población como un gran aliado. Y como decía, desde el Ministerio venimos a decir que quizás las viejas recetas son las más oportunas. Nosotros apostamos en que la movilidad del futuro, lejos de estar con patinetes y coches voladores, quizás lo que tenga es el doble de la oferta de transporte público que tiene la movilidad actual, para que realmente el transporte público sea una alternativa para todos. Se está tramitando la Ley de Movilidad Sostenible, donde hay un apartado que se llama la movilidad para todas las personas. Y eso es como nosotros enfocamos que tiene que ser la apuesta del futuro. A mí generalmente me gusta no solo hablar, sino también demostrar algunos datos y enseñar los hechos y si las políticas funcionan o no funcionan.
Esa es la evolución de la contribución del Ministerio del Gobierno de España a ayudar al transporte público. La financiación ha pasado de cerca de 400 millones de euros a multiplicarse prácticamente por 7, llegando a 2.900 millones de euros, que es la cifra más alta a la que ha contribuido nunca el Gobierno de España para mejorar el transporte público. En programas que van, como el que acabamos de anunciar y que todos los que tenéis menos de 30 años podéis inscribiros, como el Verano Joven, para que todos nuestros jóvenes puedan viajar este verano en transporte público y no tener que hacerlo en coche, o a diferentes programas de ayudas, como puede ser la gratuidad en los sistemas de media distancia de Renfe y de las líneas del Ministerio, o apoyar al descuento del 50 y del 60% en todo el transporte público urbano y metropolitano. Y el resultado es que el año 2023 ha sido el año con mayor uso de transporte público registrado por el Instituto Nacional de Estadística. Y esto creemos que demuestra sin duda la importancia que tiene esta apuesta. Y es más relevante si miramos la gráfica, y en rojo tenéis el acumulado de los 12 meses para poder verlo mejor, porque veníamos de ese bache que significó el COVID y que ha significado las medidas de inflación. Aquí tenéis el mismo resultado, en gris veis en cada una de las gráficas lo que suponía el año de referencia, que es 2019, y hemos visto cómo en el transporte público de media distancia y larga distancia el incremento ha sido del 46% para los modos ferroviarios y del 24% para los modos carreteros. En el caso del transporte urbano vemos un 8% en autobús y en metro, y una mayor subida, y esto es una de las cuestiones donde queremos incidir, en el ámbito de cercanías, en el ámbito metropolitano, donde las subidas han sido del 14% en el caso de los autobuses. ¿Y cuál es la reflexión? El Gobierno de España tiene claro que esta es la línea a seguir. Seguramente las políticas ahora perseguían, por un lado, recuperar la demanda que se había visto muy afectada después de la crisis del COVID, para volver a recuperar y a subir a esos viajeros que habíamos perdido en el transporte público. Pero ahora el reto no es ese, el reto tiene que ser conseguir subir a más viajeros en el transporte público. Sabemos que la gratuidad no es la solución. Creemos que la gente no toma las decisiones, la mayoría de la gente no toma las decisiones por la tarifa, y entonces estamos dispuestos a apostar por bonificaciones sociales para aquellos que toman la decisión por la tarifa, y los estudios más recientes nos están diciendo que sí, que los usuarios vulnerables del transporte es una medida eficiente para ellos. Entonces vamos a dirigir esa medida que tantos recursos requiere a esos usuarios, pero el resto va a tener que ver con mejorar el servicio y la oferta de transporte público. Y esto quiere decir mejores frecuencias, esto quiere decir menores tiempos de viaje, esto quiere decir mejores infraestructuras para que el autobús sea realmente competitivo, y esto quiere decir líneas de recorridos metropolitanos transversales, donde ahora no estamos dando una verdadera solución, porque desde el Ministerio no olvidamos que la única solución universal, y por universal quiero decir que es apta para el 100% de los ciudadanos y ciudadanas, es el transporte público, no solo el colectivo, sino también el individual, entendido en muchas de las modalidades. Y digo esto último porque no nos olvidamos de la movilidad rural, donde sabemos que tenemos que ir a modos que no tienen que ver con transporte colectivo, pero que tampoco pueden dejar a nadie atrás. Y esto es todo, espero no haberos aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ahora tiene la palabra María José Aparicio, coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Perfecto. La verdad es que van a ver que es gratificante, porque el inicio de mi presentación va a ir completamente en línea con el Ministerio de Transporte. Es un gusto saber que cuando realmente hay temas importantes como es el cambio climático, la emergencia climática, estamos todos alineados y trabajamos en conjunto. Hablamos de la ciudad del futuro. Lo
que ha comentado mi compañero Álvaro es exactamente lo que pensamos nosotros. Ya estamos trabajando en la ciudad del futuro y todos sabemos cuál es la ciudad del futuro o la movilidad del futuro. Y es una ciudad que, en lugar de como esa foto que ven ustedes ahí de los años 80, donde claramente se ve que estaba diseñada para el coche, la movilidad del futuro es la ciudad de hoy. Eso es la Puerta del Sol un día cualquiera actualmente, y es una ciudad pensada para los ciudadanos, no para un coche, para los ciudadanos. Ellos son los que tienen que saber cómo moverse. Una ciudad sostenible, una ciudad intermodal, una ciudad global, accesible, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha ido. Ya. ¿Qué ha hecho Madrid para conseguirlo, o en qué está trabajando la Ciudad de Madrid para conseguirlo? La Ciudad de Madrid en el año 2019 inició una estrategia ambiciosa de movilidad, una estrategia global de sostenibilidad ambiental, social, territorial, económica, porque como decimos nosotros siempre, la sostenibilidad no es solo ambiental. La ciudad tiene que ser ambientalmente sostenible, pero tiene que ser económicamente sostenible. La ciudad tiene que seguir creciendo y tiene que ser sostenible para sus ciudadanos, ofreciéndoles todo lo que necesitan para tener un desarrollo social y vivir en esas ciudades. Así iniciamos esta estrategia de Madrid 360, buscando un montón de cosas: el Madrid sostenible, eficiente, inteligente, global, saludable y accesible para todos. Con una serie de líneas estratégicas centradas en la ciudad, en la movilidad y en la administración. Me voy a centrar en la movilidad porque es de eso de lo que va esta mesa y porque era uno de los principales focos de contaminación en nuestra ciudad. ¿Qué hicimos para paliar esos índices de contaminación que teníamos en Madrid? ¿Qué hicimos y qué seguimos haciendo a día de hoy? Lo primero, necesariamente, aunque lo más doloroso, es restricciones a los vehículos más contaminantes. Primero porque teníamos una directiva de calidad del aire que llevábamos 10 años incumpliendo, porque hay una ley de zonas de bajas emisiones que tenemos que cumplir, y así establecimos la zona de bajas emisiones de todo Madrid, porque a día de hoy todo Madrid tiene prohibida la entrada a los vehículos sin etiqueta, no residentes hasta el momento, y unas zonas de bajas emisiones de especial protección en aquellos distritos en los que teníamos unos índices de contaminación mayor, como es el distrito centro, y entonces cuando se hizo plaza elíptica, con determinadas restricciones exclusivamente a los vehículos más contaminantes. Toda restricción tiene que ir acompañada de ayudas a los ciudadanos para aplicarla. No le podemos decir simplemente tiene usted prohibido venir aquí, sino cómo hacer para que pueda seguir viniendo. Iniciamos un plan de ayudas para la transición energética en los años entre 2020 y 2023 con casi 88 millones de euros. En el 2024 hemos vuelto a convocar con 20 millones de euros, no solo para movilidad, sino también, por ejemplo, para instalaciones térmicas, aunque a día de hoy ya prácticamente todas están renovadas, y las principales partidas van para las renovaciones tanto de flotas de distribución urbana de mercancías, flotas de taxis, vehículos particulares, puntos de recarga, etc. Estamos apostando por la electrificación. Es verdad que en este tema llevábamos cierto retraso. Creo que el país en general ha llevado cierto retraso, quizá porque no nos creíamos demasiado que el vehículo eléctrico era una realidad. Estamos apostando por la instalación de puntos de recarga, por muchos puntos de acceso público. Hemos modificado la normativa para que tengamos una obligación en todos los edificios públicos de tener puntos de recarga y la preinstalación en los edificios privados, porque entendemos que tenemos que ayudar a los ciudadanos a la tendencia de ese vehículo eco-cero que tanto buscamos. Y por supuesto hemos, como corazón de todo el proyecto de movilidad, y como ha dicho mi compañero del MITMA, la apuesta por el fomento del transporte público. Lo que depende del Ayuntamiento de Madrid, en la empresa municipal de transportes, se estableció una estrategia con 1.000 millones de euros de inversión, y lo que hemos hecho es desarrollar nuevas infraestructuras. El transporte público tiene que ser el elegido por el ciudadano, no el obligado. Por eso creemos que tenemos que crear carriles bus para que realmente la circulación del autobús sea más rápida que la del transporte público. Hemos creado muchas líneas nuevas, hemos apostado por los llamados búhos. En este mes de diciembre pasado tuvimos un récord histórico con 45.000 usuarios una noche de diciembre. Los jóvenes realmente lo demandaban y lo están utilizando. Sí hemos puesto jornadas de gratuidad. No creemos en la gratuidad del servicio total. Creemos que el ciudadano tiene que saber y tiene que tener constancia de que las cosas cuestan, pero estas jornadas de gratuidad sí nos han servido para captar
las ponemos en días claves de la vuelta al cole y al final, bueno, personas que no se planteaban ir en transporte público, por ese gancho lo hacen y vemos que se va fidelizando los usuarios. De hecho, a día de hoy tenemos el récord absoluto de usuarios de autobús en Madrid. Nos hemos recuperado de sobra de la caída en pandemia, tenemos 1,5 millones, más de 1,5 millones de usuarios cada día, y además debemos decir que es una flota 100% limpia. Es verdad que estamos apostando por la electrificación, tenemos un 13% de autobuses eléctricos, esperamos que sea un 25% en 2027, el resto son de gas natural, y luego tenemos una hidrogenera que ya hemos creado nosotros mismos, donde generamos hidrógeno verde que utilizarán la primera línea de transportes. Esperamos que esta sea de forma inmediata, porque también queremos diversificar los medios de propulsión, no poner todos los huevos en el mismo cesto, como se dice vulgarmente. Queremos analizar todos estos sistemas. Estamos apostando por un sistema de recarga también pionero, y tenemos una flota muy joven que no alcanza los 5 años de edad media. Y además creemos que toda la gestión de la movilidad tiene que ser digital, tiene que apostar por la innovación. Esto es un ejemplo del transporte público, donde tenemos una app que recoge todos los itinerarios que hay en la ciudad de Madrid de transporte público, los tiempos de espera, los aparcamientos que están libres para la gente que vaya a esa zona de bajas emisiones. Además, apostamos por la accesibilidad en todo nuestro servicio de transporte público, y algo que parece muy tonto, pero que ha tenido un éxito tremendo, es el pago con tarjeta dentro del autobús. No sé si ustedes viajan mucho por ahí, pero algunas veces cuando uno sale de su ciudad y va a otras, subir a un autobús es un deporte porque no se sabe cómo pagar. Todos los autobuses de la MT se puede pagar directamente con la tarjeta de crédito, que son pequeñas tonterías que facilitan al ciudadano. Hemos apostado por la bicicleta, evidentemente, hemos creado muchos carriles bici, 110 kilómetros de carriles bici, lo hemos establecido en la normativa. Tenemos un sistema de bici de gestión pública que es Biciman, que ya hemos llevado a todos los distritos. Es un sistema de apuesta por la bici y de apuesta por la movilidad compartida, que también es una de esas cosas que está presente ya a día de hoy, que los jóvenes lo llevan ya muy interiorizado y que estará presente en las ciudades del futuro. Por supuesto, estamos dando espacios cada día más a los peatones. Tenemos grandes proyectos de peatonalización, como fue la Puerta del Sol, pero también tenemos proyectos de peatonalización en todos y cada uno de nuestros 21 distritos, en zonas emblemáticas. Hace poco estuvo el alcalde en la Plaza de Olavide, que se ha rehabilitado para uso y disfrute de sus vecinos. Estamos señalizando y calmando el tráfico en todos los entornos escolares del municipio, peatonalizando todas aquellas vías que nos permiten, porque son vías de menos afluencia. Y por supuesto estamos trabajando muy activamente en la distribución urbana de mercancías, porque no solo tenemos la llamada Horeca de toda la vida, la distribución a restaurantes, a hoteles, que siempre ha estado ahí, que tenemos que regular, sino que el comercio está cambiando, nuestros hábitos de comercio están cambiando, y todo eso es una parte principal de la movilidad de las ciudades. La distribución urbana de mercancías, no me quiero detener porque tengo poco tiempo, pero tiene que ser inteligente. Hemos ganado muchísima eficiencia regulando a través de una aplicación la reserva de plazas de carga y descarga, los tiempos máximos adaptados al tipo de vehículo, adaptado al tipo de distribución, y eso ha hecho que sea mucho más eficiente el uso. Pero aquí tenemos que seguir trabajando, entre otras cosas, a través de los hubs de movilidad. Hay uno en Canalejas que, si no lo conocen, les invito a visitarlo porque es un poco una imagen de lo que serán nuestras ciudades del futuro. Hubs donde tenemos espacio para la recarga de vehículos, para el estacionamiento de vehículos de sharing, tenemos espacio para bicicletas, y queremos que también sea, y lo es, un espacio de distribución urbana de mercancías donde los vehículos más pesados se aparquen ahí y desde ahí se distribuyen vehículos más pequeños, menos contaminantes y menos invasivos del espacio público del ciudadano. Este fue el primero, vamos a inaugurar muchos más a lo largo de esta legislatura. Y por supuesto, las nuevas infraestructuras, tanto de movilidad tradicionales, hay muchos ejemplos, uno de los últimos, el Nudo Norte. Las nuevas, esta es otra peatonalización que además incluyó carriles bicis, incluyó reforestación, que es la Plaza de España. Y para que vean la diferencia entre la ciudad actual y
esa autopista urbana que corta en dos barrios, y esto es como quedará cuando empecemos la obra a finales de este año. Realmente la ciudad del futuro es una ciudad, la movilidad del futuro es una movilidad para el ciudadano. Esta es la visión en superficie de cómo quedará el Paseo Verde, donde ahora mismo hay una autopista de 4 carriles por sentido, una mediana, y 2 barrios vecinos que no se pueden comunicar salvo por pasarelas subterráneas. Este es uno de los grandes proyectos de infraestructuras del Ayuntamiento. Por supuesto, la apuesta por la innovación y la movilidad. En la movilidad, Madrid forma parte de los grandes proyectos europeos de movilidad. Mobilities, por ejemplo, es un proyecto del que tenemos nosotros dos campos de actuación, uno en Mercamadrid. Mercamadrid es como una ciudad pequeñito y nos permite explorar, investigar. Vamos a crear allí todo un entorno de movilidad conectada, de movilidad autónoma, de optimización de la energía, etc. Y otro ejemplo de la innovación y la infraestructura es el Rapid de Valdebebas. Vamos a hacer más. Estos son autobuses que tienen prioridad semafórica. Es un autobús que tiene 31 kilómetros, va segregado, y a medida que el autobús pasa se van poniendo en verde sus semáforos y en rojo los semáforos de los coches que van a interceder en el autobús. Es lo que yo les decía antes, el autobús no tiene que ser una obligación y que diga el ciudadano, bueno, como yo estoy comprometido con el medio ambiente, voy a ir en autobús tardando 3 horas y en coche tarda 20 minutos. No, este autobús es más rápido que ir en coche, y eso es también lo que queremos ofrecer. Ese es el futuro. Y ya para acabar, gracias a esta estrategia, gracias a las empresas, gracias a los distribuidores, gracias a los ciudadanos de Madrid, llevamos 2 años cumpliendo la Directiva de Calidad del Aire, algo que era un reto difícil en la segunda ciudad más poblada de Europa, una población que además está subiendo. Llevábamos estancados un tiempo y ahora ya ha subido en el consenso en 120.000 habitantes, con lo cual estamos en constante crecimiento. Hasta ahora teníamos casi 13 millones de desplazamientos al día. En el último recuento, la última semana, llegamos a 14 millones, es verdad que fue un día, lo que quiero decir que Madrid está creciendo y el reto es cada vez mayor. Llevamos 2 años cumpliendo la directiva, pero ahora mismo Europa la ha revisado, con lo cual tenemos que ponernos las pilas de aquí al 2030. Y ya 2 pinceladitas muy breves. Acabo. El futuro también va de drones. Es una realidad que tenemos ahí. Madrid ha creado la primera comisión de movilidad urbana aérea. Somos casi 70 personas de todos los sectores, universidad, investigaciones, sector aeronáutico, empresas privadas, porque es algo que está llamando a nuestra puerta. Ahora mismo está en seguridad, emergencias. En Madrid hemos tenido un proyecto piloto de traslado de material sanitario entre hospitales madrileños, algo que imagínense lo que puede suponer que un órgano se traslade a través de un dron, que tarda 3 minutos, mientras que por la vía pública puede tardar el triple. Y otro reto que tenemos las ciudades, Madrid entre otras, es la movilidad turística. El turismo está eclosionando y hasta ahora la movilidad del turista la hemos tratado como la movilidad del ciudadano de a pie. Tenemos que adoptar medidas específicas para dirigir, ordenar, controlar a todos esos turistas que afortunadamente están llegando a nuestras ciudades. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y luego seguiremos debatiendo. Gracias, José. Y paso ahora a José Carpio de la UPM. Cuando quieras. Así que me van a permitir una reflexión un poco más general. Al igual que a mis compañeros me llama la atención la palabra futuro, ¿no? en el título de esta sesión, ya que si yo tengo un compromiso con alguien, con el de la comunidad universitaria, es con el conocimiento, ¿no? Que justo el futuro no lo conocemos. Pues ya hace una reflexión pesimista, porque creo que tenemos motivos para el pesimismo. Vamos muy tarde en temas de movilidad sostenible, pero creo que mejor enfocarlo desde el optimismo, porque creo que también tenemos motivos para el optimismo. En primer lugar, porque tenemos conocimiento. Hablaba con
compañera de la Escuela de Caminos antes, que en realidad estamos de acuerdo en lo que hay que hacer. Hemos leído cantidad de papers, experiencias en todas ciudades del mundo, sabemos la influencia, el impacto positivo o negativo que tienen distintas medidas, distintas soluciones, y entonces realmente, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, hay dos factores más que creo que tenemos que tener en cuenta. Uno es comunicarlo a la ciudadanía. En tiempos donde hoy en día en Twitter hay gente que incluso niega que la Tierra sea redonda, ¿no? Pues debemos sacar datos y debemos sacar evidencias y construir consensos sociales. Yo en esto realmente soy optimista porque hemos visto muy recientemente la experiencia de gran capacidad de adaptación y rápida en relación al COVID-19, a la pandemia. La gente por lo general se comportó de una manera bastante responsable y razonable, atendiendo a razones. Quizá por ser algo tan dramático y chocante, no establezcamos bien el paralelismo, por eso les traigo esta otra imagen, que sí que me parece que podemos establecer un paralelismo mayor. Todos recordamos cómo 3 días antes de entrar en vigor la ley antitabaco había gente negacionista de la ley diciendo que esto era imposible en un país como España, y declaraciones de los hosteleros diciendo que se iban a arruinar. Bueno, pues sabemos todos que esto no ha ocurrido. También, enlazando un poco con las imágenes que ha enseñado María José, hoy en día esto que era la normalidad hace décadas, coches circulando y aparcados dentro del Parque del Retiro, nos parece una barbaridad. Igual que tener el corazón de la ciudad convertido en una gran glorieta, lo cual hemos conseguido que ya no sea así, pero claro, tenemos que mirar al futuro, ¿no? ¿Por qué sí sigue siendo una glorieta la plaza de Cibeles, ¿no? Tenemos que ser ambiciosos en ese sentido e insistir en aplicar el conocimiento, entender que no todo vale ni en todas partes ni por igual, sino que tenemos que ser muy estratégicos con qué aplicamos dónde. El otro día mi padre me vino con esta noticia, pues que París prohíbe los patinetes eléctricos. ¿Qué ha ocurrido y por qué? Precisamente salían estas preguntas, ¿no? Me decía, oye José, estos vehículos que son eléctricos contaminan mucho menos, tienen muchas más ventajas, ¿por qué los están prohibiendo? Entonces, bueno, yo explicaba que los datos lo que dicen es que están atrayendo una demanda que es justo la que no queremos que atraiga, que son usuarios del transporte público y peatones, que son los que son justo todavía más sostenibles que ellos. Entonces, y además están teniendo éxito justo en el lugar donde no queremos que tengan éxito, que es en el centro de las ciudades, donde las alternativas mejores, más sostenibles, son mucho más accesibles. Entonces, insistir en esto, ¿no? En ir al conocimiento, al detalle, para situar las medidas. En esta misma línea, creo que una de las apuestas más ambiciosas que nos hemos dado como país en los últimos años, que es la implantación de las zonas de bajas emisiones, bueno, pues es mejorable. ¿Por qué? Porque hay una crítica, es la crítica desde el punto socioeconómico de los hogares, que creo que es válida, ¿no? Que le afecta menos al hogar que es capaz de comprarse un coche nuevo menos contaminante a un hogar más humilde. Por eso yo creo que junto con estas medidas, como digo, pueden ser válidas en ciertas situaciones, hay que incorporar otros criterios. Si estamos hablando de que nos falta espacio en las ciudades para compartir entre otros métodos más sostenibles, pues uno que me parece fundamental es el del tamaño. Porque sí que estamos permitiendo que vehículos ecológicos, con etiqueta ecológica, pero que son subs, es decir, de un tamaño descomunal, estén ocupando un espacio público que es un bien limitado. Y en esta misma línea podríamos hablar de peligrosidad, que de nuevo los coches más grandes son más peligrosos que los más pequeños. Podríamos hablar de vehículos ruidosos frente a vehículos menos ruidosos. Creo que son motivos que todo el mundo podría compartir en estos consensos sociales que mencionaba. Y luego, el gran olvidado, pero que de nuevo, en cuanto al consumo de
de nuevo a las bajas emisiones, ¿por qué no hablar de bajas emisiones por persona en cada desplazamiento? Ahí un vehículo con distintivo ambiental peor puede superar a uno nuevo que vaya solo con el ocupante. Ahora me gustaría hacer un poco de profesor de urbanismo, ¿no? Porque a estas 3 palabras que he presentado, que empiezan por CEO, me gustaría añadir una cuarta, que es contextualizar, ¿no? Mejorar las relaciones entre las características de los espacios urbanos y de las políticas de movilidad sostenible. Y aquí podemos ir desde lo más básico y elemental, como son estas aceras que hoy día en ciudades como la que pisamos hoy, pues podríamos aceptarlas más, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones en las que estamos viendo bandas de aparcamiento justo al lado. Aquí ha habido una decisión política prioritaria heredada desde hace décadas, que es priorizar el derecho a aparcar en esa banda de aparcamiento frente a una acera digna con la que se pueda circular. Lo mismo con estos pseudocarriles bici, yo creo que no nos podemos aceptar. Y lo mismo con sistemas de transporte público que se están requiriendo mejores frecuencias o mejores estaciones, ampliaciones de estaciones, pues debemos darles. Estos son ejemplos muy inmediatos, muy sencillos, que se corresponden con demanda y capacidad. Pero desde el urbanismo sabemos que hay otros factores que quizá sean más sutiles para el uso de la ciudadanía, pero que si hacemos esa labor de comunicación se van a entender enseguida, ¿no? Como el papel de los bajos comerciales en asegurar distancias cortas, en permitir abastecerse los servicios a pie, pero además para activar la calle, para que tengamos un espacio público vigilado, dinámico, que permita el encuentro y demás. Por eso, de nuevo, debemos contextualizar donde cambios de uso como este que vemos en la imagen son más o menos tolerables. De nuevo, traigo aquí una imagen que es un nuevo desarrollo proyectado, esto es un render en las afueras del municipio del oeste de Madrid. Los que nos dedicamos a esto sabemos que este es precisamente el error que llevamos cometiendo casi un siglo. Nuevos desarrollos de baja densidad, monofuncionales, en este caso residencial, y sin ningún tipo de atractivo para el caminar y demás. Vemos esta imagen y vemos también cómo esa rotonda invita, ¿no?, a realmente hacer un uso desde el punto de vista automovilístico. Yo sinceramente a día de hoy no sé cómo seguimos permitiendo hacer estas cosas, ¿no? Cuando sabemos que las externalidades negativas de todo tipo superan al posible gusto que tenga por vivir en estas comunidades. Desde la universidad estamos desarrollando herramientas que aprovechan los microdatos catastrales, por ejemplo, ¿no? Parcela a parcela, para identificar zonas como en este mapa de calor, donde vemos las zonas con mayor potencial de actividad peatonal desde el punto de vista de la densidad, la diversidad funcional, la mezcla de usos y el diseño de la zona urbana. Y también podemos extenderlo a distintos módulos. Por ejemplo, aquí vemos la comparativa entre las zonas de mayor potencial peatonal y las zonas de mayor potencial en bicicleta, las cuales deberían priorizarse para el desarrollo de infraestructura ciclista. Igual que hablamos de mezcla de usos, podemos hablar de desequilibrios de usos, desequilibrios a pie o desequilibrios en bici, lo cual tiene no solo implicaciones para las políticas de movilidad y transporte, sino también tiene unas implicaciones muy gordas para las políticas urbanísticas. Permitir un cambio de usos de terciario a residencial en la zona marcada con rojo es positivo porque está reequilibrando la mezcla de usos en esa zona. En cambio, permitirlo en las zonas azules no es positivo, por todo lo contrario. Y luego, también insistir en que en esta parte de comunicación, pues en estos planos lo que estamos intentando es optimizar el plano como herramienta comunicativa, ¿no?, que se pueda difundir para buscar esos consensos ciudadanos. Pero yo creo que debemos también
superar nuestros límites disciplinares que como urbanistas o planificadores del transporte o políticos podamos tener y apoyarnos en herramientas de comunicación potentes. Vamos a contratar a agencias de comunicación, vamos a contratar a influencers para que transmitan los mensajes que buscamos. Vamos a hacer campañas de concienciación sobre todos estos aspectos. Si usted tiene un todoterreno, quizá no es la mejor idea circular por el centro de Madrid en todoterreno, que no es su lugar propio, ¿no? Y bueno, quizá por dejar así algo polémico, ¿no?, para la mesa, igual que insistir en la comunicación positiva, yo también apoyo que no es restringir la comunicación en algunos sectores y en algunos lugares, ¿no? De nuevo contextualizando. Si fuimos capaces como sociedad de prohibir anuncios de promoción del tabaco o de alcohol, algunos otros sectores en algunos horarios, horario infantil, ¿no? O sea, se puede precisar todo lo que queramos, ¿por qué no acotar también la publicidad de los modos de transporte más insostenibles que los cuales estamos intentando limitar su uso? Vamos a controlar en parte su difusión. Quizá no en todas partes, no quiero ser así de radical, pero estarán de acuerdo conmigo en que quizás justo donde tenemos a personas que están usando el transporte público, ponerle los dientes largos para anuncios de vehículos privados, pues quizás no es lo más adecuado, sobre todo cuando son espacios publicitarios que nosotros mismos somos capaces de tomar decisiones sobre ellos. Igual que aquí, los usuarios del transporte público que acceden a el intercambiador de Príncipe Pío, quizá la mejor idea no sea que accedan a este intercambiador a través de una publicidad del competidor, ¿no?, del reclamador. Bueno, con esto acabo, insistiendo de nuevo en que el conocimiento lo tenemos, sabemos qué tenemos que hacer, lo que tenemos es que ser más ambiciosos en cuanto a encontrar consensos con la ciudadanía, para ello comunicar y sobre todo estas medidas que a veces se nos presentan como medidas que valen para todo en todas partes, como si fueran navajas suizas, insistir que no, que precisamente ligando con el conocimiento debemos hacer unas estrategias un poco más sofisticadas. Y con esto acabo. Muchas gracias. Gracias, José. Damos paso ya al último panelista, en caso de que no llegara Antonio Lucio, no sé si está por aquí, que es Jesús Herrero, secretario de ATUC. Muchas gracias. Y luego nos gustaría tener unos minutos de coloquio, de debate, y podemos también recoger algunas preguntas del público hasta la 1. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Nosotros representamos ATUC. ATUC es la Asociación Española de Empresas Operadoras de Transporte Urbano Colectivo. Por lo tanto, estos pequeños comentarios de hoy están todos emitidos desde esa perspectiva, desde la perspectiva del operador. Creo que lo más importante, antes de empezar, y un poco poniendo cifras a lo que decía Álvaro, es que nuestros asociados, que son metros, tranvías, buses, etcétera, mueven 4.000 millones de viajes al año. Esta cifra creemos que es muy importante. Para tener un orden de magnitud, el AVE o el tren de alta velocidad no llegará a mover más de 35 millones de viajes. Y la característica más importante de los 4.000 millones de viajes es que son viajes cotidianos, y esto da una importancia y una trascendencia y un impacto en la vida de nuestros conciudadanos muy importante.
consecuencia de las políticas del gobierno. En el 23, hemos tenido, y desde el 21, un importante incremento en el pasaje, pero el cual es bienvenido y el cual era absolutamente necesario, y el impulso dado con los descuentos era necesario para salir del bache producido por el COVID. Pero lo que también es cierto es que el cambio modal y la reducción en la utilización del coche no ha sido especialmente significativa. Y de cara a los problemas que nosotros necesitamos solventar, este programa no ha sido una ayuda. El reparto modal, es decir, este es el reparto modal o aproximadamente, y el gran problema indiscutiblemente en nuestras ciudades, cuya población aumenta y aumenta de manera continuada. Una de las cosas más importantes es la contaminación, es decir, producimos unos niveles de contaminación muy, muy importantes en términos relativos, con una afección a la salud de los ciudadanos directa, con una producción de gases de efecto invernadero que puede ser el 10% de los totales emitidos en nuestro país, y el total de las emisiones en las ciudades las produce el transporte. Por lo tanto, debemos de cambiar, y esto lo sabemos, y esto es nuestra asignatura de siempre, la manera de movernos dentro de las ciudades. Aparte, la congestión que a fin de cuentas es tiempo de los ciudadanos que estamos tirando a la basura, ni más ni menos, y el nivel de ruido que hace la habitabilidad de las ciudades muy incómoda, ¿no? Como decía Carpio, es decir, el tema al final es el nivel de ocupación de los vehículos que se mueven en las ciudades. Y esto es lo que debemos de cambiar, no únicamente aumentando el transporte público, sino también aumentando el grado de ocupación de los vehículos, de manera que se descienda el número de ellos en circulación, para llevar a cabo una utilización más inteligente del coche y, por supuesto, potenciar, como decía Álvaro, los modos activos de movilidad. Desde ATUC, ahora que acabo de decir esto, nos felicitamos lo decir en términos futbolísticos, de la alineación del Ministerio de Transportes en estos momentos. Es decir, nunca ha habido un ministro que venía del municipalismo, nunca ha habido un secretario de Estado que venía del municipalismo, nunca ha habido un secretario general de Transportes que venía del mundo de la movilidad urbana, y antes no teníamos un secretario general de movilidad, con lo cual, desde el punto de vista de la administración, tenemos todos los astros a nuestro favor y lo apreciamos, y necesitamos entre todos aprovechar la oportunidad, ¿no? En efecto, estamos todos de acuerdo en qué es lo que se debe hacer, y sí que hay un acuerdo, yo creo que es ampliamente compartido. Está en el PNIEC, está en la Agenda 2030, hay la comunidad, Europa nos obliga a la renovación de flotas, y que en el 2030 el 90% de los vehículos nuevos deben de ser vehículos ecológicos, lo que en España se traduce por vehículos eléctricos, lo cual, y aquí entramos en el nudo gordiano, lo cual implica una inversión importante
importante para renovar nuestras flotas. De la misma manera que si llevamos a cabo o si se desarrolla todas los planes del PENIEC, necesitamos al menos doblar el nivel de oferta de transporte de plazas en nuestro país, lo cual significa más inversión. Perdón, esto ya sería gasto corriente y no inversión. Estamos hablando de cantidades muy, muy importantes, comparado desde luego con lo que se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo el 45% de las necesidades del sistema, que son aproximadamente 7.500 millones, los ponen los ayuntamientos, los viajeros pagaban aproximadamente un 50% y el Estado un 5 o un 6%. Ahora, el tema que es para nosotros una gran preocupación, y lo hemos hablado con el secretario general, es decir, este 50% que anteriormente pagaban los viajeros, actualmente estará en el orden de los 25 y solo pretendo dar órdenes de magnitud. Por lo tanto, la retirada, en el caso de que se produzca, de las ayudas que existen ahora mismo al precio de los títulos de viaje, los descuentos del 50 y 60%, es un asunto preocupante. Es decir, cómo va a reaccionar el ciudadano si de un día para otro el precio del billete pasa de ser 50 a ser 100. Y creemos que este es un asunto con el cual debemos de ser muy cuidadosos. Yo creo que aquí hay unas cifras de, por ejemplo, cuánto pone el Estado para subvencionar el transporte urbano en 90 ciudades que no son aquellas que están incorporadas dentro de consorcios, ¿no? Y son 51 millones de euros. 51 millones de euros que llevan desde el año 2013 congeladas, mientras que el IPC ha subido en un 30% o el presupuesto general del Estado ha subido en 35%. Yo creo que esto muestra el interés o la conciencia que sobre estos temas han tenido administraciones pasadas. Indiscutiblemente, como decía el secretario general, actualmente esto ha cambiado, pero tenemos que entender de dónde venimos para también comprender completamente cuál es la situación actual. Luego, ese es un tema importante, cómo va a quedar en el futuro el reparto del coste total del sistema, y por lo tanto, para solucionar todo este tema de la financiación y de los costes es imprescindible, también como ha dicho Álvaro, la puesta en marcha de la ley de movilidad, la cual España es de los pocos países de nuestro entorno que no dispone de una ley de movilidad, y desde luego en lo que se refiere a la financiación es absolutamente básico contar con estructurar el sistema de financiación de manera que sea previsible, de manera que cada administración tenga claro cuáles son sus obligaciones. Indiscutiblemente el futuro, desde el punto de vista del operador, el futuro no es únicamente la renovación de flotas, es decir, nosotros actuamos dentro de un entorno. El futuro, lo más importante, es la velocidad comercial. Más que la velocidad comercial, el tiempo de viaje de nuestros usuarios. Es decir, en una ciudad como Valencia, a un perfil más o menos estándar, que sería una mujer que hace 2.3 viajes diarios, si nosotros le aumentamos la velocidad comercial un 10%, al final del año le estamos devolviendo horas, pero 15 o 20 horas de su vida. Es decir, el impacto es brutal. Claro, no podemos pretender que la gente deje su coche en casa si no le estamos ofreciendo una alternativa, una solución que sea realmente competitiva. Esto es, absolutamente, por lo tanto,
no es tanto la cantidad de servicios, sino es la cantidad de servicio en cuanto se traduce en tiempo de viaje, y lo cual viene condicionado por la velocidad comercial. Indiscutiblemente todo lo que va alrededor de lo que sería el viaje en transporte público, que hacen que el tiempo de viaje sea menor, que la facilidad de uso sea menor, el pago con tarjeta es absolutamente crítico, es decir, súper rápido, súper lo entiende todo el mundo. Todas estas cosas tienen que ir en esa dirección. Por lo tanto, a corto plazo, mantener la demanda en los niveles, nuestros objetivos, nuestras grandes preocupaciones, mantener la demanda en los niveles a los que se encuentra ahora, gracias al impulso que ha recibido de estos descuentos, con un especial cuidado en la transición. A medio plazo, seguir aumentando la cantidad de servicios lo más rápidos posibles, lo más fácil posible. No sé si es en Berlín o en Ámsterdam, donde es, uno no tiene puertas para entrar, es decir, entras directamente y tienes una puerta magnética. Todo tipo de soluciones que hagan que la movilidad sea más fácil, de manera que a la gente le cueste al final coger su coche. Vamos a tener también que dar un poco de caña por ahí, y con una zanahoria y con un premio para cambiar nuestros hábitos, pero yo creo que no queda absolutamente otra solución, ¿no? Por supuesto, la accesibilidad universal. Yo personalmente, y con perdón porque trabajo entre operadores, pero creo que cualquiera que haya viajado se habrá dado cuenta del nivel del nivel de servicio y del nivel de calidad de los transportes de nuestro país. Creo que es realmente muy bueno, y lo digo con modestia, yo no soy el responsable de ello, y creo que el gran problema ahora es más una cuestión de tamaño y de prioridad para ir dando más servicio mejor y más rápido, que en un tema de que desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la digitalización, estamos un poco atrasados, en absoluto. Y a largo plazo, pues incorporar absolutamente todos los desarrollos que están apareciendo, que son absolutamente geniales y que al final no tienen ningún sentido si no es aplicado al usuario, a la calidad del servicio que recibe y otra vez a la rapidez de sus movimientos. Yo de momento es todo lo que tengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, ahora tenemos como unos 20 minutos, algo menos ya, hasta la 1. Parece ser que estamos todos de acuerdo, ¿no? El diagnóstico, tenemos todos claro lo que hay que hacer, pero sin embargo cuesta ponernos en marcha. Bueno, se están haciendo cosas, por supuesto, pero como bien decía José, vamos muy tarde. Tenemos que ir más rápido y hacer muchas más cosas. Y hay obstáculos que tendremos que salvar. Voy a hacer una pregunta muy rápida para cada uno y luego intentaremos recoger preguntas del público. Álvaro, dado que se sabe lo que hay que hacer, pero hay obstáculos que tenemos que superar, ¿cómo desde el Ministerio en concreto la Ley de Movilidad Sostenible que está actualmente en tramitación parlamentaria, crees que será una herramienta para superar estos obstáculos y desplegar o facilitar el despliegue de soluciones? María José, desde el Ayuntamiento de Madrid, que habéis hecho estos procesos de peatonalización, la fotografía que has puesto en la Puerta del Sol y otros sitios, ¿no? En fin, habéis tratado de recuperar el espacio público para la ciudadanía. En esto de transformación de la movilidad urbana hay ganadores y perdedores. Y seguro que ha habido también protestas ciudadanas, críticas, gente que no lo entiende, la gente del coche que quiere seguir con la cultura del coche. ¿Cómo desde el Ayuntamiento tratáis de hacer pedagogía política y de convencer y de tratar de hacer ver a estas personas que son, digamos, del paradigma anterior, ¿no?, las bondades de transitar hacia este nuevo paradigma? ¿Cómo lo estáis abordando, esa labor de llegar a la ciudadanía?
José, has puesto fronteras muy interesantes, ¿no? De movilidad difusa, desparramada, que como sabéis altamente dependiente del coche privado. Yo también tuve un pasado en la universidad, a veces estamos ahí, hablamos mucho del conocimiento, ¿no? La academia, tú representas el mundo de la academia, a veces pasa que estamos ahí como... Es frustrante porque hacemos la investigación, tenemos el conocimiento, pero a veces parece que estamos ahí solo vociferando y que no nos escucha nadie y que desde luego las medidas políticas, las actuaciones van por otro lado y no se impregnan de lo que estáis haciendo en la universidad. ¿Cómo tratáis? Y de hecho has puesto ejemplos muy concretos, ¿no? De cómo hace falta, hablabas de comunicación, de también hablabas de mensajes positivos y mensajes negativos y cómo restringir esa publicidad y tal. ¿Eso cómo se puede hacer en la universidad y cómo lo estoy abordando profesionalmente para llegar a esa gente a la que actualmente no llegáis todavía? Y finalmente, Jesús, sobre el transporte público, que por supuesto es capital y es la espina dorsal del nuevo modelo. La movilidad activa no motorizada, y particularmente la bicicleta, es una de las aliadas porque incrementa el radio de servicio de las estaciones de transporte público. ¿Cómo desde ATUC estáis tratando de impulsar esto y favorecer esa intermodalidad, bicicleta, transporte público, para captar más cuota de población, llegar a más gente, que más gente tenga una estación de transporte público accesible, porque en bici sean 5 o 10 minutos pedaleando, mientras que andando a lo mejor un paseo de media hora no lo hago si tengo un coche? Y sobre todo, gestión de la demanda en destino. Si tengo la certeza de que donde voy a poder aparcar, iré en coche aunque tenga una estación de transporte público muy cerca. Eso sucede. Y en este sentido la movilidad activa es la gran aliada del transporte público, ¿verdad? Bueno, pues os paso y tenemos unos minutos rápidos cada vez. Vale, gracias, Luis. Bueno, a ver, yo creo que la ley de movilidad sostenible tampoco es milagrosa, entonces puede contribuir a eliminar algunas de las barreras, pero la principal barrera, que es la cultural, es responsabilidad de todos y todas, y yo ahí estoy muy de acuerdo con Carpio. Estamos viviendo ahora mensajes muy contradictorios por parte de las administraciones, a veces también del sector industrial, donde vemos reversiones en movilidad sostenible, casi un terraplanismo, como se decía, respecto a cuestiones que desde el punto de vista técnico profesional no tienen ningún cuestionamiento posible. Entonces ahí yo creo que es una tarea que será de todos. ¿En qué va a contribuir la ley de movilidad sostenible? Para empezar, crea un derecho, que es el derecho a la movilidad sostenible. Y esto tiene dos cualidades muy importantes. La primera, que habla del derecho a la movilidad para todas las personas. Porque muchas veces parece que ha habido una especie de reivindicación del derecho a ir con tu coche a todos lados, y ahí seguramente nos estamos dejando olvidadas a muchas personas que no utilizan el coche, que no tienen acceso al coche, que son de movilidad reducida y ni siquiera pueden utilizar el coche. ¿Qué pasa con los peatones? ¿Qué pasa con el resto de colectivos? Y por eso la ley habla del derecho a la movilidad de todas las personas. Es decir, vamos a empezar a que la mirada de las administraciones vayan a todos los colectivos de una manera justa y equilibrada en todas las políticas, a que también hagamos una planificación del espacio público basada en el uso que hace cada uno y con perspectiva de género, para no estar dejando olvidados a colectivos, y también con la perspectiva infantil, y sostenible, porque no dice el derecho a cualquier movilidad, dice el derecho a la movilidad sostenible, porque a veces hacemos trampas y pensamos que esto es un juego donde todo es posible, pero en el fondo es un juego de suma cero. El espacio público es finito y los recursos también, y por lo tanto cuando habla del derecho a la movilidad sostenible dice, oye, las administraciones tienen que impulsar y destinar recursos precisamente para la movilidad que es más beneficiosa para el conjunto del colectivo y de la entidad social y de nuestra salud. Y eso todos sabemos de qué movilidad estamos hablando, y de utilizar esa famosa pirámide invertida de la movilidad en la toma de decisiones. También ayuda en reconocer nuevas realidades que no estaban reguladas, como puede ser la movilidad colaborativa y compartida, que encuentran un acomodo en la nueva ley. Como decía bien Jesús, el secretario general de ATUC, es una ley de financiación del transporte público que España era uno de los pocos países que no la tenía, y por lo tanto establece un marco para la financiación del transporte público de manera ampliada, que incluye la inversión, que incluye sistemas de bicicleta pública y modos colaborativos, y que incluye una regulación para que esta financiación sea objetiva y estable en el tiempo. También establece la gestión de los espacios de datos de movilidad, que
todo el rato hablamos de la tecnología, pero es muy difícil aplicar la tecnología cuando el dato que pertenece al usuario está muchas veces en manos privadas y no podemos planificar ni operar nuestros sistemas de transporte sin tener en cuenta esos datos. Establece ese marco, establece especial atención para los grandes centros de actividad que reúnen muchos de los viajes, como centros generadores de viajes o como de transporte al trabajo, y por último crea los sandbox, que son espacios de innovación y de regulación para las nuevas alternativas de movilidad que puedan surgir, que ya hemos vivido, el ejemplo que poníais de los patinetes, como a veces la regulación va muy por detrás de la realidad que vivimos en las ciudades y permitir que esta sea más acelerada. Vale. Las peatonalizaciones no son los que generan más conflicto en la ciudad, pero bueno, de cualquier forma posiblemente son las zonas de bajas emisiones. De cualquier forma, el éxito o la comprensión por parte de la ciudadanía de cualquier proyecto lo que requiere es un trabajo previo intenso. Cada vez que se hace, por ejemplo, una peatonalización en la ciudad de Madrid, hay una modelización, lo que ahora se habla del gemelo digital, que parece que es algo futurista, ya existe. Hay que modelizar qué va a suceder en una ciudad si yo peatonalizo una plaza como la Puerta del Sol. ¿Quiénes se van a ver implicados? Si tengo que modificar las líneas de MT, si tengo que reforzar transportes públicos, si tengo que poner un carril bici, si tiene que ser una peatonalización completa o para evitar un corte en la movilidad tengo que dejar pasar al autobús. Todo ese trabajo previo es el que te hace ver dónde vas a tener los problemas, dónde tienes los problemas, ofrecer alternativas, y donde no hay alternativa, pues a veces tienes que hacer una excepción, como por ejemplo en las zonas de bajas emisiones hay excepciones para personas con movilidad reducida, por ejemplo, que evidentemente tienen derecho a entrar. Entonces el éxito realmente está en una planificación intensa y luego ofrecer siempre alternativas. En Madrid el transporte público está muy subvencionado, es gratuito para los mayores de 65 años, los jóvenes tienen una tarifa de 8 euros para todo el transporte público porque son colectivos que se mueven especialmente por la ciudad. Entonces realmente el éxito y la comprensión está en esa planificación previa, en que yo sepa exactamente a quién va a afectar más e intente buscar soluciones y siempre saber que tiene que haber excepciones porque, por ejemplo, estamos hablando de eliminar el vehículo privado, pero el vehículo privado no se va a eliminar. Hay personas que lo necesitan, hay familias numerosas, una madre con tres trillizos y un hijo mayor, pues si le dices que vaya en metro a lo mejor pues le complicas mucho la existencia. Entonces esas excepciones también se tienen que tener en cuenta y aún así pues bueno, tenemos que trabajar todos en el cambio cultural, porque aún así, con todos esos esfuerzos, hay personas que no comparten este discurso que tenemos todos aquí, siguen sin entenderlo. Entonces es necesario que ese cambio cultural empape en la ciudadanía y nos ayude a todos a aplicar determinadas medidas pues más conflictivas. Gracias. La pregunta, ¿cómo hacer que el conocimiento universitario, ¿no?, académico, llegue a aplicarse al mundo real? Bueno, pues es la gran pregunta. Hay disciplinas que lo tienen totalmente engrasado, otras para nada. Nosotros estamos ahí a medio camino, ¿no?, intentando hacer cada vez más y hacerlo mejor. Hay mecanismos, los grupos de investigación, prestamos nuestros servicios de análisis, de estudios a entes no académicos como consultores mediante mecanismos de transferencia de tecnología, de conocimiento. Incluso hay convocatorias como las convocatorias de investigación europea que ya piden que se generen consorcios donde siempre hay socios universitarios, empresas privadas, administraciones públicas, que algunas de ellas van a convertirse en casos pilotos para aplicar esa investigación. Y bueno, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre que muchas veces conseguimos
que la administración nos consulte, nos pida ayuda para tomar estas decisiones mucho más informadas, con mayor base en evidencias. Por ejemplo, el equipo al que yo pertenezco pues trabajó, por no salir de Madrid, ¿no? Trabajamos en el plan director de bulevares para la administración Gallardón, en el plan de infraestructura verde con la administración Carmena y la legislatura pasada para la administración Martínez Almeida en la instrucción de diseño de viario y espacio público. El riesgo que tenemos siempre es que acaben estos planes en un cajón. O sea que realmente lo que nos hace falta es que no solo haya esta consulta, sino realmente que se establezca como prioridad a un nivel político. Eso es lo que echamos en falta y creo que, bueno, no es echando culpas, pero es una responsabilidad compartida que creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo en comunicar mejor la importancia que tiene todo ello. Bueno, la pregunta que tú me hacías, Luis, es decir, quizás se puede también enunciar de otra forma, ¿no? Que a fin de cuentas es la integración entre distintos modos de movilidad, ¿no? Para empezar, nosotros en ATUC tenemos una sección donde concentra aquellas empresas que son operadores de sistemas de bicicleta. Es decir, ¿por qué? Porque creemos ciegamente en que es imperativo la integración de sistemas de movilidad. Es decir, no tiene ningún sentido que un metro vaya por un lado y un autobús vaya por otro. Luego lo mismo con los sistemas de bicicleta y lo mismo con todos. Luego no es nuestro trabajo, eso es un trabajo de la autoridad superior que está dentro del ayuntamiento, de la coordinación de los distintos modos. Yo sí que he visto, por ejemplo, en una de las diapositivas de María José, que en uno de los hubs había un parking para bicicletas. Sé también que, por ejemplo, Álvaro en Valladolid se han utilizado. Es decir, es crítico el facilitar todo lo que sea, integrar y facilitar la utilización o el tomar soluciones alternativas para la movilidad que eviten la utilización del coche es crítico. O sea, por lo tanto, integrar, facilitar, hacerlo más rápido, más cómodo, es absolutamente crítico. Luego estamos absolutamente por la labor y ese es el espíritu del operador que se muestra también en el comportamiento de la asociación, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos por ser breves en la respuesta. Tenemos unos minutos hasta la 1. Si hay alguna pregunta del público hacia alguno de nuestros panelistas. Adelante. Hola, felicitaciones a los panelistas, todo muy interesante y da para mucho debate, ¿eh? De hecho, yo tendría varias preguntas, yo creo que para todos, pero me concentro en una. Hemos comentado que efectivamente, y Álvaro ha puesto las curvas de crecimiento del transporte público, que en todas las ciudades, Madrid también es otro claro ejemplo, se ha producido a partir de las medidas de tarificación un incremento. La cuestión es, ¿hay evidencias de que este incremento en el transporte público se haya traducido en una captación del vehículo privado real? Porque una de las sospechas que puede haber tras este crecimiento, que se hayan producido viajes, algún tema de inducción de viajes o captación a los modos que precisamente no queremos captar, como son viajes andando o viajes en modos sostén no motorizados. Entonces, yo no conozco ninguna, era por si alguno de los ponentes conoce, y sobre algún tipo de evidencia que mediante encuestas de cómo viajaba antes, cómo viajaba después, se haya producido, porque de hecho, y ya es experiencia personal, en Madrid, pues los atascos en la M30 y en otras ciudades y en otras carreteras, en otras vías, siguen existiendo. La pregunta. Yo creo que es algo que deberíamos intentar estudiar más. Además, este es un debate largo, que es el de la electricidad al precio, pero sí que hay algunas cosas que sabemos. Donde se ha aplicado la gratuidad, que es en la media y a la larga distancia, parece
extraño pensar que hemos quitado viajes a los modos activos. Es decir, no creo que nadie haya dejado de hacer un viaje de 70 kilómetros a pie por la gratuidad. Y si lo ha hecho, lo mismo se lo merecía. Es decir, a mí ahí no me preocupa mucho. Ahí creo que puede haber un problema de que hemos movilizado, sobre todo al principio, una movilidad de ocio, que lo mismo antes no estaba, y ahí hay un debate de si eso es bueno o es malo. Esto lo traslado mucho al verano joven. Decimos, oye, el verano joven ha tenido un éxito y precisamente no se puede estudiar y concentrar como en las ciudades cuando había festivales. Bueno, a mí me parece bueno porque esa gente a los festivales iba antes igualmente y lo mismo iban en coche compartido seguro, pero también coche con unos riesgos de seguridad vial, voy a decir. Luego, hay 4 estudios ya universitarios que se han publicado con el tema del impacto de la tarifa. Hay una problemática, y esto también lo traslado a la asociación. Se nos ha olvidado dónde estábamos hace 2 años, cuando nos faltaban la mitad de los viajeros en el transporte público y las ayudas del gobierno no llegaban y las cuentas no cerraban y los ayuntamientos no tenían la posibilidad de enfrentar lo que esos costes suponían. Se nos ha olvidado muy rápido, porque todos temíamos, y yo estaba del lado de los operadores hace un año, qué iba a pasar si esto se sostenía durante 2 o 3 años. Y todos habíamos visto cómo el coche había recuperado su demanda y nosotros penábamos durante meses y meses sin conseguir una progresión rápida de esa demanda. Y ahora tenemos una evidencia, y es que el coche no ha llegado a recuperar el 100% de los viajes. El coche se ha quedado en un 90% de los viajes a nivel global de España, y eso lo podemos comprobar en cada una de las ciudades, mientras que estamos diciendo que el transporte público ha superado las cifras de 2019. Eso tiene un impacto en el reparto modal, lo queramos reconocer o no. Y en los estudios, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que captación directa del coche hay entre el 1 y el 6%. Que yo, por un lado, pienso que es poca respecto a los retos que establece el PNIE, que estamos hablando de transferencias modales del 30%, por eso está el medio y el largo plazo. Tampoco creo que haya que despreciarla, porque cuando hablamos de quitar un punto a la cuota modal en Barcelona, donde ya es muy escasa, estamos hablando realmente de algo bastante exitoso y ambicioso. Pero por eso establecía que, perfecto, vale, la gratuidad nos ha recuperado los viajeros, que insisto, se nos ha olvidado cómo penábamos durante 2 años porque esos viajeros parece que no querían volver o volvían muy despacio, pero que seguramente ahora el reto es cómo subir más gente. Y efectivamente ahí no creo que la tarifa sea fundamental, pero sigo pensando y reitero que va a ser importante mejorar la oferta, más y mejor transporte público. Y por eso el Gobierno de España quiere seguir haciendo esa aportación o quiere seguir haciendo esa apuesta por el transporte público, pero con una advertencia a las administraciones que son competentes, que son las entidades locales y las comunidades autónomas, que se nos olvida, porque parece que la salvación tiene que dar la Administración General del Estado, que es precisamente la que no tiene competencia en el asunto y la que más ha implicado, porque ninguna de estas administraciones ha multiplicado por 7 su presupuesto. Quiero recordar, porque las cifras que tenía antes Atug, cuando decía la actual realidad, se refería a la realidad pasada, no la actual. Y en ese sentido, el mensaje que se quiere lanzar desde el Ministerio es sí, el Gobierno va a aceptar la apuesta, va a poner más financiación, pero no para cubrir la subvención que estabais dando el resto de administraciones. Esto tiene que ser una corresponsabilidad, tiene que ser una apuesta de todos, y llegar al doble de oferta de transporte público implica que el Ministerio, como ve que es un reto ambicioso, va a poner su parte, pero las otras administraciones no pueden escurrir el bulto y tienen que poner también la suya. Tenemos que ser muy breves, María. Sí, simplemente nosotros en Madrid sí sabemos cómo se mueve todo el mundo y sabemos, tenemos todo tipo de datos, tanto de inteligencia artificial en las cámaras como datos de telefonía móvil, y sabemos si sube el transporte público o si baja. Hemos tenido una tendencia de subida del transporte público continua y de bajada del vehículo particular. En el pasado mes de abril alcanzamos el pico máximo de 14 millones de desplazamientos en Madrid, de los 7.600.000 aproximadamente son lo que llamamos sostenible, peatones, ciclistas y transporte público, y el resto es vehículo privado, que incluye también el vehículo profesional. No solo somos los madrileños yendo de un lado a otro, sino que también es distribución urbana de mercancías. El descenso del vehículo privado ha sido continuo hasta esta última subida, que han subido todos, porque hemos subido casi 1 millón los desplazamientos en 4 meses.
Y ahí sí hemos visto una subida pequeña del uso del vehículo privado, pero es verdad que ha subido el transporte público, ha subido la bicicleta, ha subido los movimientos en Madrid. Que si es debido a la gratuidad o a cualquier otra medida es muy difícil, porque se están haciendo muchísimas cosas para promoción del transporte público, desde campañas de comunicación hasta infraestructuras que permiten que el transporte público vaya más rápido, Busbao. Entonces no se sabe cuál es la medida que impacta directamente, pero desde luego el transporte público sigue subiendo de forma constante. Muy bien, muchas gracias, María José. Por desgracia ya no hay tiempo para más preguntas, ya hemos pasado en algunos minutos la 1 del mediodía y tenemos que terminar aquí y dejar paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Álvaro Fernández Heredia, María José Aparicio, José Carpio y Jesús Herrero por vuestras intervenciones. Muchas gracias a todos.